Hola, yo soy Fátima Ledesma Torres. Soy originaria de Tilaco, un pueblito muy pequeñito en la Sierra Gorda, del estado de Querétaro. Y bueno, pues vengo de una familia de 8 personas, tengo 5 hermanos. Y bueno, desde muy pequeña estuve muy cerca de la música. Y bueno, ahora soy guitarrista clásico. Estoy recién egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues bueno, mis inicios en la guitarra, creo que como tal no vinieron de la guitarra, sino más bien vino de otras áreas de la música. Eh, Desde donde yo recuerdo, pues fue en el coro vocal infantil de Tilaco, que fue fue un proyecto del maestro Eduardo Lomelí, este, que hasta la fecha, de repente nos vemos aquí en Querétaro y lo aprecio mucho. Y bueno, estuve en ese coro por muchos años. Creo que estuve incluso en el 10º aniversario. Y bueno, ese coro me permitió vivir muchas experiencias, tanto en el estado, tanto en los municipios, pero también fuera del estado de Querétaro. Y me gustó no solo en ese sentido, sino que también me gustó en un sentido artístico. Eh, Sino como descubrir que hacías armonía con otras voces y estar ahí adentro del coro es como y magia, ¿no? Y salen brinquitos. Entonces siempre me gustó mucho. Creo que aunque mi familia nadie es músico hasta ahora, yo, pues todos son muy afinados. Mi papá tocaba la guitarra cuando estaba joven. Mis hermanos cantan muy bien, cosas así. Entonces, pues yo compartía ese espacio con mi hermana. Era un proyecto que disfrutaba mucho, no me pesaba ir a los ensayos así. Yo chiquita de 8 años. Y creo que ahí fue donde realmente desarrollé un amor como muy genuino por la música. Y recuerdo que un poquito antes, según yo, a los 7 años, empecé a ir a la Casa de Cultura de Tilaco. Ahí empecé a tomar clases de guitarra con una maestra que se llama María de los Ángeles. Pues aprendí acordes, cosas así, canciones populares. Y así me mantuve por muchos años, pero realmente lo que me llamaba más era como el canto coral. Y bueno, pues ya, la guitarra como que venía a mi vida de manera intermitente, muy intermitente. Como que en vacaciones yo decía, mira, tengo una guitarra y ya la agarraba y sacaba canciones que me gustaban, ¿no? Entonces así, esa era mi convivencia con el instrumento. Terminé la prepa mmm, y de ahí me mudé a Querétaro. No tenía nada seguro, realmente es que entre la prepa y la universidad pues yo perdí un año. Y bueno, durante ese año pues yo sabía que quería salir de Tilaco, quería experimentar otro tipo de vida. Y entonces llegué aquí a la ciudad de Querétaro, que era donde pues mis hermanos, bueno, seguí el ejemplo de mis hermanos, ¿no? Como que era pues vamos a Querétaro. Y ya trabajé un tiempo por aquí. Y bueno, esa solvencia económica me motivó a buscar clases particulares de guitarra. Como que en esos meses, esos par de años antes, yo ya había estado escuchando mucho de guitarra clásica y ya sabía que me gustaba. Y ya entonces le pedí a este maestro, el maestro Eduardo Lomelí, que me recomendara algún maestro. Y ya de ahí llegué con el maestro Hilario Yáñez, que fue mi primer maestro de guitarra clásica. Me dio clases casi por un mes. Creo que avanzamos bastante bien. Me acuerdo que disfrutaba mucho sus clases y lo que podía lograr con cierto estudio, ¿no? Aún sin saber mucho de solfeo, pues podía resolver las lecciones y así. Entonces este maestro me preguntó, ¿no? Como si, pues si no has pensado en que podrías entrar a la facultad. Y bueno, lo que pasa es que a diferencia como del conservatorio, donde tienes que hacer muchos años de propedéutico para prepararte a cierto nivel donde ya puedas cursar la licenciatura, pues en la facultad solo es un año de propedéutico. Entonces, finalmente me animé. Ya, yo sabía en mis adentros que yo quería estudiar música de alguna u otra manera, ¿no? Pero no fue hasta ahí que ese maestro tuviera
esa opinión de mí, ¿no? Como que podía ser capaz de, fue el último paso que me hizo decidir que sí quería entrar a la facultad. Algunos de los retos con los que me enfrenté en la carrera, diría que primero el proceso de admisión, porque pues realmente yo no tenía una formación teórica tan avanzada. Digamos que el instrumento sí lo cursé tal cual lo pedían, de que un año antes, pero en cuestión solfeo, armonía, que son materias base en esta carrera, pues realmente no tenía algún conocimiento muy consistente. Entonces, pues yo tomé el propedéutico de 2 semanas, que le llamaban para foráneos, pero bueno, finalmente lo logré. Creo que algo muy importante, otro reto, sería pues la cuestión de la familia, ¿no? Cuando no hay músicos en tu familia, porque está mucho ese tabú, esos prejuicios hacia los músicos, tanto de cómo es la personalidad del músico, como de libertinaje y cosas así. Y pues obviamente los papás se preocupan en un sentido económico, ¿no? De qué vas a vivir. Entonces lo que yo hice, pues, pues primero saqué la ficha. Sí les tomó por shock, pero finalmente me apoyaron mucho. Otro de los retos, en el ambiente musical creo que, como seguramente en otras artes, pues hay un poco como de competencia, ¿no? Esta competencia puede ser o positiva o negativa. Y bueno, creo que es un ambiente muy, ya muy cotidianizado, incluso pues para mí, ¿no? Lo he llegado a hacer. Y creo que no está tan padre, entonces es un reto, ¿no? Como el siempre tratar de llegar a ser un poco más empático con los demás. Porque bueno, pues en este medio hay desde personas súper virtuosas hasta personas que estamos intentando construir algo, que llevamos diferentes niveles, entonces creo que es importante ser consciente de eso y al final compartir con todos. Otro reto fue lo laboral. Digamos que pues yo me vine a Querétaro y llegué a trabajar. Entonces entré a la carrera y pues debía seguir trabajando, ¿no? Pero ya ese fue un reto realmente porque estuve como 2 o 3 años de la carrera, que aunque fue pandemia yo seguía trabajando, mientras en las mañanas estudiaba música, ¿no? Entonces al final se convierte en una limitante porque no tienes tanto tiempo para estudiar. Bueno, son realidades diferentes, pero fue difícil, ¿no? En ese momento porque sentía que me perdía de muchas horas de estudio, incluso de la convivencia en la facultad, ¿no? Pues era como ver a tus compañeros de clase quedarse en las banquitas así de, pues a platicar, a convivir entre ellos y yo así de, pues ya me voy, chavos, tengo que llegar a trabajar. Y así realmente tener una rutina muy desgastante. Otro reto que estoy segura que existe, es muy tangible, que aunque estoy muy agradecida que no lo he vivido muchas veces, pues es los sesgos de género. Bueno, en un sentido de que como que las mujeres, pues sí, en todos los sentidos estamos abriendo camino ya desde hace muchos años, pero sigue siendo difícil. Entonces muchas veces existe como ciertos prejuicios hacia las instrumentistas, pues solo por ser mujeres, ¿no? Y bueno, es una realidad que hay que ir cambiando poco a poco. Algunos de los momentos que creo que han sido muy valiosos en este corto pero significativo camino guitarrístico. Creo que el primer momento fue pues, quedar en la carrera porque te hacen una pequeña audición y yo entré en pandemia, entonces se volvió muy complejo porque eran audiciones en video. Pero bueno, finalmente, a pesar de todo lo difícil que fue grabar esa audición, pues haber quedado fuera.
Súper. No, ya. Otro momento creo que fue un examen, como una audición le llamamos, que es cuando tocamos al final de cada semestre. Fue el de tercer semestre, que justo estábamos volviendo de pandemia. Y bueno, yo venía como nueva, ¿no? No conocía en persona a los maestros ni a los compañeros. Entonces recuerdo que toqué muy libremente en ese examen, ¿no? Y ese fenómeno, pues, chance fue, en mi caso, pues se fue volviendo un poco más complejo con el pasar de los semestres, porque pues agarra ciertas inseguridades. Entonces, en el caso personal, pues cada que venía una audición para mí era como un proceso muy estresante, me costaba mucho los nervios y cosas así. Entonces, esa siendo la primera audición regresando de pandemia, pues la sentí muy libre. Creo que también disfruté mucho cuando la primera vez como que me llamaron para un concierto, fue que toqué en el Museo de la Sierra Gorda. Toqué un repertorio pues con el nivel que tenía, iba como en cuarto semestre yo creo, pero estuvo muy lindo porque fue como regresar un poco hacia de donde vengo y mostrar como de, miren, pues he logrado esto. Entonces estuvo padre, fueron varios amigos de acá de la ciudad y pues aparte estaba mi familia, entonces fue como un momento muy significativo, ¿no? Como de sentir que ya llevas como un caminito. Eh, y bueno, he tenido varios conciertos, afortunadamente, como me han invitado a festivales y así, de guitarra clásica. Y esos también han sido recuerdos muy valiosos. También cada masterclass, como que llegas y tas. Pero también te deja con una ansia, ¿no? De seguir estudiando más. Y siempre descubres otras perspectivas de las piezas, ¿no? Tú piensas que ya las tienes pues como decentes y te das cuenta que te faltan un montón de cosas. Y lo más reciente que tengo es eh, mi concierto de graduación. Mi concierto de graduación fue hace 3 semanas, básicamente. Y fue un espacio donde dije, no, pues tengo que hacer algo que me represente. Y pues al final era un espacio mío, ¿no? Mío y para los míos. Entonces, pues ya diseñamos la iluminación con un amigo, puse escenografía, monté el concierto de guitarra que yo quería. Entonces, al final fue un momento muy tenso también, pero también un momento que al final disfruté mucho. Es un gran cierre de una etapa larguísima, de altos y bajos. Pero estoy muy contenta con el resultado. Estoy muy contenta de las personas que fueron, de los comentarios que recibí. Entonces, nada, creo que hasta ahora ese es como el recuerdo más bonito que tengo, tocando la guitarra. Tengo varias ideas de lo que quiero hacer en los próximos años. Entonces, sueños que quiero cumplir en los próximos años. Primero sería no dejar mis clases de guitarra clásica. Esto tiene una buena razón y es que en el mundo clásico, realmente para poder vivir de lo clásico, pues hay que tener un camino muy específico, ¿no? Pues un montón de privilegios, ¿no? Que te llevan a cierto lugar, te llevan al virtuosismo. Y en ese sentido, pues ya das tus giras, conciertos, esas cosas. Pero bueno, estamos en una realidad diferente. Yo estoy consciente que estoy en una realidad diferente. Entonces, para mí, vivir de lo clásico es como, no es imposible. Yo creo que hay sus maneras y yo tengo mis propias ideas, al menos económicamente, ¿no? Entonces, muchos de los músicos como que salimos de la carrera y como que, pues ya, ¿no? Como que un poco nos olvidamos del instrumento clásico. Pero pues yo desde el fondo de mi corazón quisiera no dejarlo. Entonces justo estoy retomando clases afuera de la facultad y quiero que ese siga siendo mi camino, ¿no? No dejar de formarme. Otro de los sueños
Creo que desde muy chiquita, por los proyectos en los que tuve contacto, pues me siento muy conectada al canto y a lo vocal. Como que muchas veces cuando realmente se me eriza la piel es como escuchando voces, no en mi cabeza, sino o sea, cantantes y coros y armonía, como que eso me llena mucho. Entonces me gustaría, pues un poco perder ese miedo que he tenido hacia lo vocal y llegar a tomar clases, llegar a hacer algunas composiciones, ¿no? Creo que eso me gustaría mucho, me llenaría mucho, la verdad. Otro de los sueños que tengo va pues ligado a lo que ahora representa como mi mayor ingreso económico, que es la música popular, en específico el mariachi. Yo estoy en una agrupación femenil ya desde hace varios años y pues ahí me he formado un poco en ese género, pero entré sin saber nada. Entonces ahora que estoy fuera de la carrera me gustaría dedicarle más tiempo y llegar a ser una instrumentista de ese género pues bastante buena, ¿no? Y nada, creo que otro de los sueños más bonitos que me gustaría cumplir en unos años es ser no solo una música intérprete, sino llegar a rozar ser un artista, ¿no? Como que me gustaría tener contacto con otras disciplinas, me gustaría seguir alimentando lo teórico, tanto del arte como de la música. Quiero ser lo más integral que se pueda. Uno de los proyectos en los que he participado desde lo clásico, como guitarrista clásica, ha sido en varias ediciones del Festival Internacional, Nacional e Internacional de Guitarra de Querétaro. He tenido la fortuna de que me hayan invitado en un par de ocasiones. Y bueno, este año justamente también estoy invitada, estoy muy feliz. El proyecto en el que estoy muy metida actualmente es el Mariachi Femenil Cuscatlán, que como su nombre lo dice es una agrupación enteramente femenil. Yo fui miembro fundador, ya llevamos 3 años de trayectoria. Y bueno, durante estos 3 años hemos estado en varios festivales, en varias ciudades de la República. Hemos estado en Mineral de Pozos, en la Huasteca Potosina y así demás. Entonces, este proyecto nació como una manera de dignificar la música de mariachi. Llevarla a teatros, a conciertos, a festivales. Claramente, aparte de la parte de las fiestas y los eventos. Y bueno, vamos en ese camino. Ahorita ese proyecto tiene también un semillero, que son chicas que tienen menos tiempo, que están aprendiendo el estilo e incluso los instrumentos. Y tengo entendido que esa iniciativa va incluso como a mayor escala. Entonces es eso. Próximamente en agosto vamos a estar haciendo el tercer aniversario, que siempre hacemos un concierto de aniversario. Entonces estoy ahorita sobre eso. Un consejo que le daría a alguien que quiere dedicarse a la música sería buscar dedicarle el mayor tiempo que se pueda. Porque creo que la gente tiene esa idea de que la música es una carrera fácil o incluso que no es una carrera de verdad. Pero la realidad es que implica muchas horas de estudio. Tenemos que pasar muchas horas estudiando el instrumento, pero no solo eso, sino todo lo que rodea ser músico, es decir, pues como otras carreras, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, vemos solfeo, que es la lectura de las notas, vemos la armonía, historia de la música, historia del arte, tantas disciplinas y contenidos que también tenemos que abordar, que pues se vuelve una carrera pues absorbente. Entonces, en la medida de sus posibilidades, y si no las tienes, pues buscar liberarte un poco para tener el tiempo suficiente para dedicarle pues a tus estudios. Otro consejo, creo que yo diría que si puedes, te involucres en grupos, aun si estás o no estudiando, porque el trabajar en grupos te va a dar mucha experiencia
y también te va a permitir poco a poco ir viviendo de ello. También buscar convocatorias. Creo que yo lo usé durante la carrera. Estuve como becaria, entonces eso me permitió dejar de trabajar en lo que no era propiamente de música para estar en la facultad y trabajar ahí. Y pues estar más libre en el sentido de que pues ya tengo más horas de estudio. Este, Incluso se recuperan como esos deseos que tenía antes, ¿no? Que ya no podía convivir con mis compañeros, ahora sí puedo ir a conciertos, ahora sí puedo tener una rutina pues más ad hoc, ¿no? Entonces eso. Es una definición muy bonita que aprendí durante la carrera, porque el arte es pues todo el conocimiento humano, ¿no? Creo que me quedo con eso, creo que el arte es lo que sabemos, es cómo vivimos, cómo nos comunicamos, este, cómo hacemos relación con otros, ¿no? Como que a través del arte puedes entender todas esas cosas, como de la condición humana. Es la manera, pues, como más pura de ser humano. Viéndolo ya ahora que estoy fuera de la carrera, creo que para mí entonces el arte, pues, es buscar la integridad, como ser muy integral, porque creo que separamos música, danza y así, pero creo que la manera en como yo lo veo es como ser también transdisciplinario, ¿no? En el que puedes convivir y chocar con otras artes para hacer al final tu arte. Para mí el arte es importante, te permite experimentar un mundo diferente. Digamos que creo que la manera en que yo vivo no es la manera a la que el resto del mundo pues percibe el mundo, ¿no? Como de una manera más fría. Entonces creo que el arte sensibiliza un montón. Yo creo que no hay persona que pueda vivir sin la música. No hay protesta social que no sea complementada con la música o con otras danzas, ¿no?